y estamos en todos lados. Arrancamos familia.com hablando de los museos, además que es el Día Internacional del Arte, si mal no me equivoco, y trae mucho a colación cómo cambian los museos con este nuevo mundo, ¿no? Tenemos experiencias inmersivas, hablamos en metaverso, pero siempre hay un componente que es entrar al museo, ver las cosas de cerca, pero ¿cómo lo mejoramos? Bueno, estamos con la ingeniera peruana Dori Regalado Rafael, quien ha tenido una tesis en la Universidad de Seúl, una tesis de maestría, sobre un nuevo concepto o una implementación mucho más inmersiva de un museo. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Realmente es un gusto estar aquí. Agradezco a Red RPP por la invitación. Sí, Sí, cuéntanos de qué se trata este concepto. Creo que tiene varias etapas, pero hablemos de la inicial y bueno, en lo que se basó su tesis. sí. Bueno, la tesis es del desarrollo de un museo inteligente, ¿no? Es Development Smart Museum en Lima. Y básicamente es plantear, ¿no?, la realización de un museo con componentes tecnológicos, ¿no? Y estos componentes tecnológicos en una primera etapa se implementarían en salas existentes con la finalidad de que el costo sea más fácil para la implementación. Y también tiene diferentes elementos que han sido desarrollados en la tesis, que te voy a explicar después. Y como dices, en un segundo nivel ya estaría la ejecución de la infraestructura de museos específicamente para ese fin. Y ya en una tercera etapa sería poder interactuar entre museos. Ojalá se pueda en algún momento interactuar con museos de otros países, ¿no? Entonces, en una sala en Lima se podría ver una presentación de un museo en Egipto, en Indonesia o en otras partes del mundo. Claro, y cómo, bueno, usted como ingeniera civil, ¿cómo empieza a ver, ya tengo el físico, voy a implementar esto, y también la oportunidad de verlo en Corea, ¿no? Un país que está siempre a la vanguardia tecnológica. ¿Cómo llega la idea de hacer un museo, digamos, más chévere, por así decirlo? Sí, bueno, como sabemos, todo está cambiando, ¿no? Ahora tenemos la realidad aumentada, tenemos la inteligencia artificial, entonces es como que la educación también tiene que ir acorde a esto que se viene en el futuro, ¿no? Entonces ya existen museos inteligentes. Por ejemplo, en Dubái me parece que hay uno que es un super museo inteligente. En el mismo Corea hay diferentes museos que se han implementado y que ya tienen componentes tecnológicos muy, muy avanzados. Entonces, gracias a Dios, como parte de la tesis, ¿no?, como parte de la implementación de la tesis, en los estudios de maestría tuve la posibilidad de poder incluir este tema de tesis que de alguna manera lo venía pensando. Entonces, como es muy costoso, sabemos que es muy costoso invertir en la infraestructura para un museo, es por eso de que se estaba pensando en un primer nivel de que en las salas que ya existentes de algunos museos, esto pueda ser implementado y que ya en un futuro se pueda pensar en una infraestructura. Entonces, esta primera idea también sería un poco práctica, ¿no? Porque sabemos de que existen museos en diferentes partes del Perú que podrían tener salas libres. Entonces, en esas salas libres se podría implementar tecnología y así poco a poco que se pueda ver la factibilidad tanto de que pueda llegar al público, de que tenga la aceptación del público y que pueda ir creciendo poco a poco. Ujú. ¿Y cómo se implementaría la tecnología, por ejemplo, en estos museos, ¿no? Imagina, yo estoy llegando al museo, entro a estas salas especiales. Sí. ¿Cómo cambiaría la experiencia respecto a una clásica visita al museo? Sí. En Corea hay varios museos, muchos museos que son interactivos y hay muchos museos de que ya de por sí, inclusive en algunas salas, en algunos centros comerciales, ya aparecen proyecciones, ¿no?, muy grandes y que ya uno lo hace tener una experiencia inmersiva. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho se ha realizado un diseño inicial. En ese diseño inicial, como dices, se está planteando que puedan ingresar una cantidad de personas a una sala principal. Esa sala principal se podría desarrollar en esta sala principal
con diferentes elementos, ¿no? Como movimiento de piso, como estruendos, como incluso lluvias, ¿no? Y se podría replicar y poder uno tener la experiencia de estar dentro de una batalla, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar Sí. con Doris Regalado para que nos explique más sobre esta experiencia del Museo Inmersivo y el Museo del Mundo, World Museum. Así que ya volvemos en familia.com. Estamos con la ingeniera Doris Regalado, nos explica el concepto del museo inteligente, del Smart World Museum, y justo comentábamos en la pausa, ¿no? La experiencia del museo. Yo me acuerdo que chiquito me llevaron al Museo de la Nación, porque bueno, yo soy de Cusco, entonces venía a Lima, cruzamos la pista, la Javier Prado, entrábamos y siempre la clásica, no toquen. Pero si estamos en la realidad virtual, las cosas pueden cambiar. O sea, podemos incluso manipular, de cierta forma, en un mundo virtual, diferentes objetos. Cuéntanos cómo se Así enlaza es. esto con este concepto de museo. Sí, bueno, le comentaba de que en la primera sala están todas estas implementaciones, ¿no? De componentes tecnológicos en el cual se puede escuchar estruendos, mover el piso, sentir de repente la lluvia, etcétera. Esta sala da la posibilidad inclusive de que se puedan explicar en diferentes tipos de especialidades, diferentes realidades, ¿no? Y que sea más comprensible, más fácilmente comprensible para los niños, para los jóvenes. En la segunda sala, justamente está lo que mencionas, de que es una sala en la cual va a haber realidad virtual, ¿no? Con muchos componentes de realidad virtual, y que además de eso, como bien dices, las personas van a poder tener acceso a poder tocar réplicas. Entonces, como decías, y eso también me lo comentó una persona en el Mali hace también varios años, de que él era una persona que apoyaba en dar guía ahí en el Mali, y me decía de que los niños se acercan a las vitrinas y quieren tocar, Sí. ¿no? Tocar la orfebrería, quieren tocar los collares, quieren tocar los queros, etcétera, y no les es posible. Entonces, en esta segunda sala lo que se va a hacer es que además de tener los visores, ¿no? De realidad virtual, los chicos, los jóvenes puedan tener acceso a tocar réplicas, ¿no? A réplicas exactas de elementos de orfebrería, etcétera, que son más o menos los que están acá y los que conocemos. Claro, está Entonces, mostrando, para el público de radio, está mostrando en la tele ahí sí, la sí, sí. orfebrería. Bueno, lo estaba mostrando aquí. Entonces, y sobre esto, quería mencionar dos cositas. Una es, como vemos en una de las imágenes, ya en un museo de Italia, se tiene esto como un estudio, ¿no? De que ha verificado de que es que les ayuda mucho a las personas invidentes, ¿no? Y lo otro es de que en un museo en Corea, ¿no? Hay un museo SK, que es algo así como el Museo Movistar o Museo Claro, Claro SK aquí. Telecom es un SK gigante de las Telecom, telecomunicaciones en ajá, Corea. exacto, que es un museo del futuro. También está la posibilidad de que uno con realidad virtual siga como una misión, ¿no? Los chicos entenderán más fácil eso, siga una misión, vaya avanzando, vaya retrocediendo, y que además tenga acceso a poder tocar elementos. Y esos elementos, conforme uno va avanzando en lugares donde de repente por ahí sucedió un incendio, la temperatura va subiendo en los elementos y va avanzando más allá, y hay un lugar donde está mucho frío, ¿no? O hay lugares de nieve, entonces los elementos en la mano se van congelando. Entonces eso hace de que la sensación inmersiva sea mucho más real y directa, ¿no? Para los chicos. Sí, y cuéntanos, ¿qué necesitamos para implementar un proyecto como este? Porque evidentemente está en la tesis, está en el papel, y sabemos a veces cómo trabaja también la implementación en el Estado. No es sencillo mover las piezas. Exacto, sí. Gracias por la pregunta, porque justo cuando estaba desarrollando la investigación, las personas, ¿no? Mi tutora, ¿no? Me decía, pero hasta aquí ya se ha probado de que sí existe interés de las personas, ya se ha hecho un diseño inicial, hasta aquí podría quedar, ¿no? Entonces, justamente porque soy funcionaria pública, trabajo actualmente en Ucitán, pero he trabajado en Contraloría, y sé cómo es, como bien dices, lo de las inversiones en el Estado y cuánto demora, ¿no? Y el interés de poder dar esto al público es de que seguí un pasito más, que era poder analizar
la factibilidad económica, ¿no? Entonces se sacaron los costos aproximados y con los costos aproximados se determinó de que por parte del Estado, ¿no? que el proyecto necesitaría una inversión inicial por parte del Estado y que de acuerdo a la disponibilidad de pago, porque se hicieron encuestas en Perú y también en Corea, ya no sé si alcanzará el tiempo para explicar un poquito eso, pero de acuerdo a la disponibilidad de pago en Perú, que era más o menos 20 soles, que es el costo de la entrada a un cine o de la entrada a un museo, se podía solventar el monto del mantenimiento y operación. ¿Por qué este monto es alto? Porque son componentes tecnológicos y la creación de contenido, como bien saben, es alta. Entonces, solamente para el lado de los tickets serviría para el mantenimiento de operación. Pero sí es necesario un costo inicial, una inversión inicial por parte del Estado. Entonces, esa inversión inicial podría ser por parte de alguna partida del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación o alguna ONG vinculada a educación, ciencia, O ¿no? también, bueno, hay empresas privadas que se dedican a la tecnología que también Exacto. podrían ahí poner a la chanchita, por así decirlo. Y bueno, para terminar, cuéntanos Sí. cómo diferentes estudiantes, funcionarios también pueden acceder a Corea, ¿no? Llegar a Corea. ¿Cómo es el camino? Es muy difícil, hay que hablar coreano. O sea, muchos tienen dudas, ¿no? Porque uno solo sabe BTS. Entonces, solo sé BTS, Así ¿no? es. ¿Cómo llego a Corea con estos proyectos de investigación, de ciencia? Sí. Bueno, Corea está muy desarrollado, como bien sabemos, en diferentes especialidades. Entonces, por parte de los jóvenes y niños, no desde ahora que ven en la televisión y se interesan por las diferentes culturas, y por parte de los jóvenes que quisieran estudiar en otros países, es factible y actualmente hay muchas becas. El gobierno coreano está dando muchas becas, al igual que diferentes países, ¿no? En realidad eso se hace con la finalidad que después también se tenga una relación con los países en los cuales se estudia. Pero sí es factible. Actualmente existen asociaciones, se ve en Facebook, por ejemplo, hay una asociación ASAPEC y Sapiens, de que dan información y que promueven la investigación que ya están haciendo especialistas peruanos, estudiantes peruanos en Asia, en Australia, por ejemplo, Singapur, etcétera, y promueven estas investigaciones. Entonces, estas asociaciones también dan información sobre becas. Y bueno, sí, animar a los jóvenes, a todos los chicos que quieran estudiar en otros países, porque es un antes y un después en la parte académica. Y creo que como diferentes personas me lo decían, en el Perú se necesita mucho eso, ¿no? Tenemos muchísimo, además de recursos naturales, potencial humano que se puede aprovechar. Y entonces podemos acceder a estas becas para que después las personas puedan regresar e implementarlo en el Perú. Sí, eso creo que es lo más importante, ¿no? O sea, hay muchos peruanos que tal vez viajan al extranjero, bueno, se quedan, es todo su derecho, pero también hay mucho que hacer en el Perú. Así es. Hay mucho que hacer Así y es. Y entonces, si alcanza el tiempo, hay muchos recursos que, por ejemplo, yo al momento de irme no me daba cuenta de cuán ricos somos. En realidad somos un pueblo muy bendecido, un país muy bendecido, porque tenemos mucho potencial en la parte, tenemos 3 regiones, ¿no? Con mucho potencial en la parte natural y además con la investigación eso sí, se hay que potenciaría sacarle, hay muchísimo que más. sacarle jugo a todo lo que nos ofrece este lindo país Sí, llamado Perú. así es. Esa es la reflexión que tenemos con la ingeniera Doris Regalado. Muchas gracias por compartir su experiencia del Museo Inteligente y vamos a la pausa. Esto es familia.com.